noches, bienvenidos a La Percha, el nuevo programa sobre los círculos de Castilla y León del nuevo canal de Podemos Salamanca TV. Estamos con Carlos Chávez y Sergio de la Torre, que son del Círculo de Valladolid. Y la primera pregunta que os voy a hacer es, ¿qué pensáis si Podemos es fuerte en Castilla y León? Podemos, sí, estamos viendo ahora con las inscripciones para la Asamblea y para el proceso constituyente que hay en Podemos, que está teniendo bastante tirón. Hay mucha gente, tanto en las capitales de provincia como en los pueblos y los alfoces, mucha gente que está interesada en participar, porque efectivamente vemos que se ha generado una onda de ilusión y de ganas de cambiar las cosas que, bueno, pues hacía muchísimo tiempo que no se veía. Y sí, yo creo que sí que está teniendo bastante fuerza. Bueno, históricamente ayuntamientos, la administración de la autonomía, pues bueno, también ha tenido un pasado bastante negro en el sentido político y bueno, pues creemos también que la gente que está buscando un cambio, que yo creo que Podemos lo está representando y creemos en fin, que es la hora de la gente de organizarse, de empezar a tejer un poco por debajo, desde abajo, para empezar a crear iniciativas y yo creo que de momento se está demostrando que, como decía Carlos, hay ilusión y hay ganas de tirar para adelante. ¿Y en relación con otras comunidades autónomas? Bueno, la verdad es que con otras comunidades, Valladolid tampoco hemos tenido mucho contacto. Se habla mucho, por ejemplo, de que Asturias sí que es uno de los puntos fuertes, de Madrid, pero vamos, tampoco, como no estamos ahí en el trabajo del día a día en la calle, pues no sabemos muy bien. Bueno, y en relación con la organización territorial de los círculos, ¿creéis que tiene que existir algo intermediario entre los círculos y Podemos central, estatal? Bueno, yo no lo veo tanto como Podemos central y el resto de los territorios. Yo creo que en general hasta ahora ha habido mucha autonomía dentro de los círculos sectoriales, los círculos territoriales, y creo que en general, pase lo que pase en la asamblea que va a haber ahora en octubre, se va a conseguir un modelo bastante descentralizado, posiblemente algo que hasta ahora no se ha visto tampoco en España, donde creo que más o menos cada círculo va a tener, se va a sentir cómodo para poder tomar decisiones, la gente se va a sentir cómoda también para participar, para sentir que está haciendo realmente algo en su zona, en su ámbito, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí la relación cambia bastante. Ahora bien, si hablamos de una estructura estatal, bueno, pues también creo que es bastante importante el hecho de que, como por primera vez se está hablando abiertamente de ciertas cuestiones que tienen que ver con el territorio de España como Estado, ¿no? Y se están quitando tabúes y se están desmitificando también muchos temas que hasta ahora se habían utilizado más bien como una especie de zanahoria que se nos ponía delante. Yo creo que al abrir ese debate, al poder hablar directamente sobre esos temas que tienen que ver con el territorio de España como Estado, yo creo que Podemos también en su organización está integrando de alguna forma, ya veremos qué sale en la Asamblea, pero está integrando de alguna forma esas nuevas visiones de España, que tiene más que ver igual con visiones federalistas que con visiones centralistas. La siguiente pregunta que os iba a hacer era esa, ¿qué opinión teníais sobre la organización territorial del Estado? ¿Un modelo federal? Pues en principio, pues yo creo que lo que se plantea desde Podemos es sobre todo que la gente decida, y partiendo de eso pues cabe un poco cualquier cosa. En mi opinión, pues quizás sea más el Estado, digamos, federal, en el sentido de que pues bueno, hay una supraestructura, por así decirlo, y dentro de esa estructura pues hay diferentes realidades. Luego, bajando también a lo comarcal, pues habrá que ver cómo, volviendo a la pregunta anterior, habrá que ver cómo se organizan. Yo sí que creo que a lo mejor no hace falta una organización como tal, un ente como tal, alguien en el que delegar, sino pues una serie de relaciones, por ejemplo, para temas transversales como pueda ser el agua, que en algunas comarcas es importante, como pueda ser energía, como pueda ser pues, temas que al final afectan a realidades que van más allá de lo municipal. Y ya centrándonos en el Círculo de Valladolid, ¿alguna característica organizativa de vuestro círculo destacable y que creáis que puede ser modelo para nuevos círculos o algunos que tienen carencias?
Bueno, no sé, yo creo que Valladolid, sobre todo con esta ola que hubo después de las elecciones del 25 de mayo, pues lo que se planteó es un poco dar respuesta a la necesidad que veía la gente de empezar a organizarse en diferentes pueblos, y sí que se planteó pues algunas, digamos, pautas básicas para organizarlo, que no fuera, digamos, tampoco unas bandadas, sino que fuera un poco más estructurado, sobre todo en el sentido de facilitar herramientas, por ejemplo, de comunicación. No todo el mundo sabe utilizar redes sociales, no todo el mundo sabe, en fin, no se ha desenvuelto en determinados temas, y quizá el haber tenido la experiencia previa en Valladolid como círculo antes de las elecciones desde febrero, pues sí que podemos de alguna manera aconsejar pues para no caer en determinados errores o en determinadas trampas en las que estás debatiendo, sino en hacer trabajo mucho más efectivo. De todas las maneras, desde Valladolid sí que vimos que el tener un horizonte como puedan ser las elecciones europeas, pues sí que activa a la gente con un objetivo claro. Claro, digamos que nosotros ahí hemos pasado por muchas fases, como todos los círculos, supongo, de toda España, y al final, poco a poco, pues nos hemos ido dando cuenta de que, al menos por el momento, era muy interesante funcionar por objetivos, ¿no? Por proyectos donde cualquier persona pudiese colaborar, pudiese entrar directamente. Gente que a lo mejor estaba trabajando en el círculo de manera permanente, en grupos de trabajo, o gente que igual no, gente que a lo mejor simplemente se sumaba para una cuestión concreta, como aquel encuentro que hicimos en julio de círculos de toda la región, o como otros proyectos que hemos hecho más recientemente, por ejemplo uno que involucraba a barrios de la ciudad, donde hemos estado generando debates a partir de asambleas en distintos barrios de la ciudad, ¿no? Hemos generado debates en torno a cuestiones municipales, en torno a cuestiones organizativas políticas, de transparencia, de buen gobierno, etc., ¿no? Pero de una manera cohesionada a partir de un proyecto, ¿no? Para dar la oportunidad también de que aquellas personas que no tienen todo el tiempo del mundo para poder participar constantemente pudiesen aún así sumarse a algo concreto y poder participar y aportar su granito de arena. Un hecho destacable que comentabais antes, y que por ahí va la línea de la pregunta, era que habéis comentado que teníais 3 portavoces. Me pareció bastante destacable, ya que en Salamanca, por ejemplo, no tenemos. ¿Qué ventajas consideráis que tiene tener portavoz o no? Bueno, veíamos que había una necesidad con la prensa. Esto se planteó pues, antes de las elecciones, no recuerdo ya en marzo, pero bueno, abril. Sí que estamos pendientes sobre todo de la organización que salga de la Asamblea de Madrid dentro de una semana, a ver qué estructura sale. Las ventajas, pues en principio pues que quizá los medios sí que van más orientados a preguntar a determinada persona, o que bueno, pues a la hora de especializar a lo mejor en el sentido de preparar una línea determinada entre toda la comisión de comunicación, una serie de debates, pues quizás sea más sencillo que estar un poco descomplicado. De todas las maneras, en Valladolid sí que habíamos pensado que era importante el tema de la renovación, sobre todo, y habíamos planteado digamos, hacer no sé cómo lo habíamos llamado, aprendizaje en cascada. El aprendizaje en cascada que llamábamos, que bueno, que es que cada vez que se metía algún medio, pues fuera gente, digamos, que no había estado antes, para de alguna manera pues quedarse con determinadas cosas que en fin, si a lo mejor si no has intervenido antes, pues no. Como forma de dar el relevo, ¿no? En el momento en el que pues, nosotros ya no seamos portavoces del círculo, que haya otras personas que bueno, pues hayan aprendido ciertas herramientas, ciertas estrategias discursivas, y que se puedan enfrentar a una entrevista, a un debate, etc. Y hablando de la prensa y de la información, ¿cómo ves el panorama de la prensa, tanto en España como en Castilla y León, y su relación con Podemos? Bueno, pues evidentemente ahí es uno de los temas muy importantes, porque lógicamente si no hay una auténtica libertad de información no puede haber democracia. Es del mismo modo que si uno no tiene el sustento básico para vivir, no va a poder hacer otra cosa más que mirarse el estómago, con lo cual no va a poder participar. Y es una pena, pero en España vemos que en realidad todos los medios de comunicación pertenecen a 4 grupos en general. En la cuestión de la información local
el tema es todavía más dramático, puesto que prácticamente todas las cabeceras locales pertenecen casi a dos grupos de información, ¿no? Con lo cual ahí no está habiendo de facto una libertad de prensa, ¿no? En Castilla y León, bueno, pues tenemos el grupo Vocento, que es uno de los que copa la mayor parte de las cabeceras regionales, y luego tenemos también los medios de Méndez Pozo, el constructor de Burgos, que tiene incluso, y Uribarri, efectivamente, que tienen incluso, por ejemplo, la televisión pública de Castilla y León, ¿no? Entonces ahí ya vemos lógicamente cómo los intereses siempre, los debates, los enfoques van hacia un lado determinado, ¿no? Y sobre todo es curioso que en fin, constructores, uno de ellos fue condenado, el otro está imputado en la Gürtel, que se repiten ciertos perfiles de lo que podríamos llamar o encajar directamente en la casta, digamos, local, que al final son personas que tienen relación con, sobre todo aquí en Castilla y León, con el Partido Popular, y en fin, pues se ve que de alguna manera pagan favores o de alguna manera orientan todo el debate hacia lo que le interesa al PP, a Herrera y en lo local a León de Arriba, etc. Yo siempre he dicho que da la sensación de que esta casta castellano y leonesa se lleva esforzando muchísimos años en que Castilla y León aparezca siempre como la comunidad donde nunca pasa nada. Parece que esto es una balsa de aceite, aquí no se mueve nada, y en cuanto se remueve un poquitín empezamos a ver casos escandalosísimos de corrupción, conexiones con tramas nacionales, pero incluso también a nivel local, ¿no? En Salamanca hay una serie de caciques tremendos, en Valladolid hace poco el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acaba de invalidar un proyecto de pista de esquí que iban a hacer en un pueblo allí en Tordesillas. En fin, creo que el hecho de que no salgan ese tipo de cuestiones a la luz tiene mucho que ver precisamente con ese monopolio de los medios de comunicación en la región. De acuerdo. Y ahora os voy a preguntar sobre qué balance sacabais de la reunión del 19 de julio de los círculos de Castilla y León. Pues yo creo que muy positiva, sobre todo el tema de encontrarse con gente que está igual de ilusionada que tú. El tema de ver que lo que empieza siendo algo pequeño, como un círculo, quizá antes de las elecciones, empieza a crecer, pero es que te das cuenta de que es un proceso de réplica en muchos otros sitios. Y el ver gente que está ilusionada, que está trabajando, que quiere un cambio entre todos, empezar a debatir las cosas, empezar a decidir entre todos, pues no sé, a mí me parece muy bonito el encontrarnos todos allí y empezar a intercambiar ideas. Quizá no salen a lo mejor en las primeras reuniones temas organizativos o temas, digamos, vertebradores, pero bueno, como primer encuentro yo creo que fue muy positivo, muy interesante. Vale, ahora os voy a decir unas cuantas palabras y tenéis que decirme lo primero que os venga a la cabeza o comentar al respecto. La primera es como no casta. Os doy libertad para decirlo que Casta. 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 Bueno, creo que es un término que ya estamos bastante acostumbrados a él. A mí no sé, casta me recuerda siempre a caspa. Tarjeta negra. Vale. Y en cuanto a nuestra casta. Nuestra. Yo es que creo que no es nuestra casta, es su casta. Es la casta. La élite que está, digamos, poniéndose de alguna manera por encima del resto y no dejan de ser más que los demás. Lo único que utilizan sus poderes económicos, sus privilegios para beneficio personal, cuando el resto de la población está sufriendo y bueno, pues estamos viendo que nos están pisando. Hombre, para mí el tándem Promecal, Partido Popular en Castilla y León es una cosa bastante Casta de aquí, casta made in Castilla y León. Dentro de Podemos, las personas que no tienen por qué compartir ese mismo ideario de Podemos y sin embargo entran por algún motivo extraño. Sí, intereses personales. Vale. Sí, bueno, pues... Que han estado antes en otro partido o no comparten las Yo ideas de Podemos. creo que es un poco el riesgo que se corre cuando se tiene éxito. Al final hay mucha gente al final son 4, pero bueno, que se ponen a rebufo de lo que, digamos, del caballo ganador en el momento y bueno, pues intentan de alguna manera sacar pues un beneficio personal que yo creo que dentro de la ética que está promulgando Podemos pues no es aceptable ni es de recibo. Yo creo que cualquier persona que en estos momentos se haya leído por lo menos 2 o 3 de los borradores de principios éticos que se
van a aprobar en la Asamblea de Podemos, cualquiera de esas personas que va con intereses personales, con afán de medrar, de hacerse rico y tal, rápidamente se da cuenta de que Podemos no es su sitio, ¿no? Porque en el momento en el que estamos hablando ya desde el programa de las europeas de revocaciones de cargos, limitación en el tiempo de los cargos electos, estamos hablando de limitación de los salarios, de los cargos públicos, etc. Pues cualquiera de estas personas yo creo que ya se empieza a dar cuenta de que Podemos no es el lugar donde ellos realmente van a poder hacer lo que quieren, que igual tiene que ver más con engordar su bolsillo que con estar con la gente y hacer de su comunidad un lugar mejor. ¿Entonces pensáis que sí existen garantías para poder presentarse en unas elecciones locales? Esa es la pregunta del millón. En los 8.000 ayuntamientos no. O sea, esa es la respuesta rápida. ¿Hay garantías para presentarse en otros sitios? Yo opino que sí. No sé exactamente la forma, yo creo que lo decide la Asamblea al fin y al cabo, pero sí que de alguna manera podemos. Yo creo que en muchos sitios tienen que estar, ya sea a través de plataformas tipo Ganemos, ya sea a través de agrupaciones electorales, pero vamos, yo creo que la gente tiene ganas y es el momento también de lo municipal. Aquí en Castilla y León volvía a lo de antes. El PP está imbricado, pero hasta el tuétano en todo. Y yo creo que se puede replicar lo mismo que digo en Valladolid, que en Salamanca, que en infinidad de municipios de toda la comunidad, que yo creo que ya no es que necesiten un cambio, sino que quieren un cambio definitivamente y ya, y desde abajo. A mí me parece que es un momento de inteligencia y de audacia absolutas. Y creo que no sería posible presentarse en todos los municipios. Creo que algunos municipios o algunos círculos sí tienen ya una estructura potente, solvente y podrían hacerlo muy bien, pero en cualquier caso, pase lo que pase, me parece que es un momento de inteligencia y de audacia. Es decir, creo que es el momento donde cada uno de nosotros tenemos que demostrar exactamente qué queremos y cómo queremos hacer las cosas. A veces eso significa que el camino más largo no es la línea recta, sino el camino más corto no es la línea recta, sino igual dando un pequeñito rodeo. Pero ahí va a haber que poner en marcha muchas neuronas a funcionar y ahí yo creo que es donde se va a ver realmente la gente que es válida y que trabaja y que realmente quiere hacer las cosas bien. Sí, en realidad teníamos una pregunta, no exactamente era Ganemos, sino que existen nuevos movimientos que pensáis y pueden canalizar también este sentimiento que tiene la población, porque estamos viendo una nueva etapa política, un nuevo tiempo, y estamos viendo que creéis que Podemos no es el único. ¿En lo electoral? ¿O hablamos en general? Sí, en lo electoral. En lo electoral, bueno, yo sí que detecto, digamos, plataformas ciudadanas puramente ciudadanas y luego marcas blancas. Creo que podríamos empezar a decir nombres, pero vamos, tampoco. No deberían de ser estas iniciativas lavados de cara de partidos o de alguna manera hacer una chapa y pintura de lo que hay, porque al fin y al cabo yo creo que lo que propone sobre todo Podemos es método, más que contenido, que el contenido también viene determinado por cómo se hacen las cosas, pero sobre todo método. En cuanto al tema de iniciativas ciudadanas, yo creo que es interesante que la gente se active. Podemos, yo creo que ha activado mucho todo esto. Ganemos también, de alguna manera, pues surge después de Podemos y bueno, pues a mí me parece positivo. Vale. Bueno, pues la última pregunta que os voy a hacer es ¿qué opináis del nuevo PSOE? ¿Del? Nuevo PSOE. Del nuevo. A mí me parece que el nuevo PSOE es como una especie de Kinder sorpresa, es decir, por fuera sigue siendo lo de siempre, por dentro sigue siendo lo de siempre y más adentro todavía puede dar alguna sorpresita, es decir, no sabemos todavía si dentro de 2 semanas van a salir apuntes contables de Sánchez con las tarjetas Black o a lo mejor sale por otro lado puesto que estuvo consejero del Bankia unos cuantos años. Es decir, una especie de intento de lavado de cara sin darse cuenta de que en realidad la
gente ya ha visto hace bastante tiempo ha visto que no depende de un lavado de cara, que en realidad hay que hacer las cosas de otra manera. Y hacer las cosas de otra manera no es irse a una entrevista con el tipo este del Chester o con el otro del Telecinco y llamar allí en máxima audiencia. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con honestidad, tiene que ver con tener realmente un poquito de empaque para estar realmente con la gente y tener también un poco de altura de miras a la hora de defender a su pueblo y a su propio país. No vendernos constantemente a gente que nada tiene que ver con el pueblo, ni con nuestro país, ni con los intereses de la comunidad. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez, de las primeras cosas que dijo, creo que cuando ya fue elegido secretario del PSOE, es precisamente ese agradecimiento a Rubalcaba por la regeneración que había hecho en el PSOE, con lo cual ya, yo creo que con eso ya queda bastante dicho todo. Y luego, aparte de lo que estamos viendo últimamente del código ético, que es un código más bien estético, pues el tema de que no hay limitación de salarios, no hay limitación de mandatos, no hay ningún tipo de cortapisas a las compatibilidades, incompatibilidades, sigue habiendo tema de puertas giratorias, pues, en fin, poner una sonrisa de anuncio pues está muy bien, pero yo creo que no vale. Bueno, pues esto es todo y en realidad os he mentido, queda una pregunta más que es la señal del programa, pero que no tiene nada que ver con la política. Y es, al salir de la ducha, ¿toalla o albornoz? Albornoz. Yo albornoz. Vale. Pues ya está, muchas gracias por haber estado aquí hoy. Nada, gracias a ti. Y esto es todo.